Esperanza es el nombre de la protagonista de la nota también, y es una gallina. Se las presentamos hace 3 semanas y es el centro de un proyecto muy serio y muy importante de tener un tratamiento para el COVID hecho aquí en el Perú. René Gastelumendi la trae. Hace 3 semanas les contamos acerca de un sorprendente y muy serio proyecto nacional de tratamiento contra el COVID-19 a partir de una gallina inmunizada frente a otros patógenos y bautizada con el nombre de Esperanza, cuyo organismo podría producir anticuerpos eficaces contra el virus que nos atormenta. Ella es pues Esperanza, la gallina de los huevos de oro. Bueno, esta es la gallina Esperanza, ya fue vacunada con la proteína recombinante. Esta, por ejemplo, ha recibido la vacuna de la espiga del virus y ya está produciendo anticuerpos. Ya hemos podido detectar anticuerpos en la sangre y hemos podido encontrar y verificar que estos anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar a la proteína del virus. Científicos de la Universidad Cayetano Heredia y el laboratorio peruano Farvet han conseguido el primer gran objetivo de este proyecto: lograr la capacidad de que un suero o anticuerpo producido en el organismo de una gallina y que puede ser trasladado a sus huevos inhiba la proteína del virus para reconocer al receptor en las células humanas. Esta inhibición la podemos entender como un bloqueo, que es lo que esperamos ocurra en el momento en donde estos anticuerpos se usen de manera terapéutica. Es decir, que se adhieran a la proteína del virus, se adhieran a la partícula viral e impidan de esa manera que el virus pueda infectar a las células. En los próximos días se evaluará en las instalaciones de este laboratorio Farvet en Chincha la capacidad que tiene el suero de bloquear la proteína RBD del virus y así evitar que ésta reconozca al receptor en la célula humana y la ataque. Este es el gran avance de este sorprendente proyecto nacional. Esto lo hemos demostrado. Y en el último fin de semana hemos encontrado algo mucho más interesante aún, y es que los huevos de los cuales hemos podido purificar los anticuerpos han mostrado exactamente el mismo resultado. Aquí tenemos el huevo producido por esta gallina y en la yema ya hay anticuerpos que han sido transmitidos de su sangre a la yema. Esos anticuerpos ya tienen capacidad de neutralizar la proteína del virus. Que si esta gallina fuera un humano, ya tendría defensas contra el coronavirus. Eso es uno de los principales logros hasta el momento de la vacuna. Se trata de un resultado sumamente alentador y lo que sigue es realizar un estudio preclínico en cerdos como estos, en cuyos organismos se probarán los anticuerpos, a los cuales les vamos a suministrar los anticuerpos purificados del huevo de la gallina a través de 3 vías. Una va a ser por vía intranasal, otra va a ser por medio de una sonda gasogástrica, es decir, directamente al estómago, y otra va a ser una inyección subcutánea. Ya hay evidencia bibliográfica de que los anticuerpos de estas gallinas logran ingresar al torrente sanguíneo de otros animales, superando el tejido intestinal y pulmonar. Con lo cual, estos anticuerpos alcanzan a tener una capacidad neutralizante contra las proteínas que fueron desarrollados. De modo que creemos, es nuestra esperanza, de que esto suceda también con los cerdos y por supuesto suceda también después con los humanos. Este estudio se desarrollará en las siguientes 2 semanas, ya con la suficiente cantidad de anticuerpos de las gallinas y sus huevos para poder probar la yema deshidratada en los cerdos y luego con humanos sanos y después ya con pacientes contagiados con coronavirus. Ahí tenemos que determinar 3 parámetros específicamente antes de proceder a la fase clínica 1 en humanos. Lo que necesitamos encontrar primero es identificar cuál de las 3 vías de administración de los anticuerpos es la más adecuada: intranasal, subcutánea o a través de sonda nasogástrica. Luego tenemos que determinar
qué dosis de anticuerpos debemos suministrar y luego debemos determinar con qué frecuencia tenemos que suministrar estos anticuerpos. La pregunta de un neófito como yo es que, ¿pero el cerdo tiene COVID y van a combatir el COVID en su organismo? O sea, ¿cómo es eso? Seguramente genera confusiones. Para intentar aclararlo, el cerdo no se va a enfermar por COVID, el cerdo no es susceptible a contraer COVID. Sin embargo, el cerdo, fisiológicamente hablando, es muy similar al humano y nos permite evaluar los parámetros que estamos mencionando para poder planificar cuál debería ser la ruta de administración, la frecuencia y la cantidad de anticuerpos que debemos dar a un humano. El animal no está enfermo, el animal está perfectamente sano y lo que buscamos es demostrar que cuando le damos los anticuerpos por estas vías, a las horas después de haber iniciado el tratamiento, debemos demostrar que en sangre, estos anticuerpos están presentes con una concentración deseada y que se mantengan en esa concentración deseada a lo largo de un periodo de 8 o 10 días. Una vez determinada la dosis y la frecuencia y la vía precisas, es decir, entrenar al soldado en el campo de batalla, que no es otro que el organismo de los cerdos, vendría luego la delicada etapa de ensayos en seres humanos. Primero trabajaríamos con un pequeño grupo de humanos sanos voluntarios que quieran recibir estos anticuerpos y nosotros deberíamos demostrar que en la sangre de estos voluntarios encontramos los anticuerpos de la gallina contra el virus y tomando una muestra de esta sangre deberíamos demostrar que esta sangre tiene capacidad de neutralizar al virus. Si eso lo logramos, ya estamos a un paso prácticamente de hacer un ensayo aleatorizado, en ciego, en un grupo de pacientes COVID, efectivamente. Un grupo de pacientes recibiría el tratamiento estándar para compararlo con otro grupo de pacientes que se sometería al tratamiento con los anticuerpos producidos en huevos de gallina. Los voluntarios tendrían que tener entre 18 y 55 años de edad. Y deberíamos demostrar que este segundo grupo que reciben los anticuerpos ve mejoras sustanciales y significativas, como por ejemplo un decaimiento más rápido de la carga viral, una reducción del tiempo de permanencia en UCI, una reducción de la tasa de mortalidad. Esto último es lo que más nos interesa. ¿Cómo van a hacer para conseguir a los seres humanos que quieran contribuir con esta causa tan noble? Para la fase 1 de los humanos sanos, ellos tienen que ser voluntarios. Para la siguiente fase con los pacientes COVID habrá que tener un consentimiento informado, tanto de ellos o de sus parientes, que si es que los pacientes no están en condiciones de hacerlo. ¿Usted espera que haya voluntarios, que no sea difícil conseguirlos? Confío que sí. Este tratamiento tiene un potencial importante y creo que el Perú es suficientemente solidario y estoy seguro que estaríamos encontrando voluntarios. Mucho ojo con esto, serán los pacientes contagiados en una etapa intermedia de la enfermedad el público objetivo de este tratamiento, porque cuando ya el paciente está en etapa aguda con inflamaciones exacerbadas, la suerte está prácticamente echada. Si es que vemos las fases como leve, intermedia y grave, deberíamos actuar sobre los pacientes COVID en fase intermedia para evitar que lleguen a la fase grave. La gran pregunta es, ¿para cuándo? Si no hay ningún percance en el camino, en 5 semanas podría estar listo el resultado final en animales, 3 semanas más en humanos sanos y luego ingresar a la fase definitiva con pacientes contagiados de COVID. Serían 9 semanas aproximadamente en el peor de los casos. Yo diría entre 7 a 9 semanas si todo procede bien. El éxito de este proyecto también necesita de financiamiento extra para llevar los resultados a laboratorios internacionales y luego poder dar las garantías de su uso en humanos. Es por eso que esperan que el CONCITEC lo siga apoyando. No tenemos las condiciones de tener al virus en cultivo por el problema de bioseguridad.
De modo que estos ensayos necesitan tercerizarse en empresas extranjeras o en grupos de investigación extranjeros. Y estos son ensayos costosos. Este en particular, como cualquier otro, necesita financiamiento. En este momento sabemos que el CONCITEC ha abierto una nueva convocatoria y nos estamos presentando a ella. Estamos a puertas de un gran aporte del Perú al mundo, así de importante. Fuerza a los científicos peruanos y fuerza también a la gallina Esperanza, en cuyo organismo depositamos por ahora toda nuestra fe. En 2 meses volveremos a informar, ojalá con buenas noticias. Ya estamos a mitad de camino.